terapia intensiva, doctora? Hola, don Oscar, ¿cómo está? Y a toda la teleaudiencia. Estamos 100% de ocupación, don Oscar, en cama de terapia intensiva. Y tenemos 100% de ocupación también en la sala de reanimación de los hospitales. Correcto. Bueno, para eso es que se establecen estas restricciones que acaba de anunciar el gobierno. Podemos ahondar después en este tema, Santi. Las restricciones, ¿no? Queremos más detalles. Doctor Hernán Martínez, en la línea de las restricciones, esto que se dio a comunicar y se dio a conocer ahora pretende de alguna manera frenar este pico que estamos teniendo. Pero quedan muchas dudas. La recomendación de salud, por ejemplo, con relación a el tema de la frontera, que es un tema sensible, ¿cuál es? Y pregunto esto, doctor, porque es como hoy decirle a la gente, pueden ir a Wuhan. En la primera época de la pandemia no pasa nada, total, el virus ya está circulando. Hoy Brasil tiene un foco que le ha llevado a cerrar playas inclusive, y sin embargo las fronteras todavía continúan abiertas, ya con la confirmación en Paraguay de la circulación de la nueva cepa, pero en 2 personas que han identificado puntualmente. ¿Cómo se explica la cuestión de la frontera, doctor? Por lo que dijo el doctor Guillermo Sequera, ¿verdad? Que en realidad estamos ya con la circulación de la cepa de Manaus, ¿verdad? Pero de todos modos, yo no me iría a Brasil. Primero que Brasil van a pedir un hisopado que voy a tener que tener negativo para pasar allá, ¿verdad? Y al ingreso a Paraguay también se va a pedir un hisopado. Ahora, lo que no se puede hacer es no permitirle al paraguayo ingresar al país. Entonces se va a firmar una declaración jurada y se va a hacer un cruzamiento con la lista o con la base de datos que tiene Migraciones con Vigilancia de la Salud para ver si en 24 horas realmente se hisopó o no se hisopó esa persona, ¿verdad? Y con todos los datos se va a tener que llamar a esa persona y solicitarle por favor el hisopado o que se aísle. Doctor, con relación a las actividades esenciales, hay bastante confusión. ¿Cuáles serían esas actividades esenciales? Y también el tema de movilizarse. Si yo, por ejemplo, tomo mi auto, mi moto, me quiero ir hasta Caacupé, ¿lo puedo hacer? Siempre con la restricción horaria, ¿verdad? Y actividades esenciales se entiende como ir al supermercado, ir, ¿cómo se llama?, a la farmacia. O sea, estamos hablando de ese tipo de actividades esenciales y lo que se restringe son las actividades de ocio. Ahora, si un trabajador esencial, por ejemplo, un personal de salud, un periodista que tiene su trabajo, ¿verdad? Y demuestra perfectamente que en ese horario tiene que trabajar y bueno, no tendría por qué tener ningún tipo de inconveniente. ¿Qué es ocio, doctor? ¿Cómo se entiende ocio? Por ejemplo, ir al cine, por ejemplo, ir a una fiesta de cumpleaños, a un encuentro de fútbol. De ese tipo de actividades se denominan ocio, ¿verdad? Y las esenciales, como dije, ¿verdad? Lo del supermercado, farmacias, ir a consultar de repente a un servicio asistencial. A ver, un partido de fútbol amateur, porque el fútbol profesional va a continuar y se logró que un pequeño sector entre dirigentes y algunos aficionados vayan. ¿Cómo tienen que estos justificar su salida en los próximos días? Claro, va a haber una especie de, no sé cómo llamarle, un certificado que deje constancia de que ellos están viniendo de esa actividad deportiva, ¿verdad? Como la APF tiene su propio protocolo y sus hisopados prácticamente semanales, ¿verdad? Entonces no tendrían inconvenientes en ese sentido. De todos modos, incluso se habló con la gente de la APF para restringir ese pequeño grupo de dirigentes, tengo entendido, don Oscar, que suelen asistir a los partidos de fútbol, que no habría inconveniente que ni siquiera ese pequeño grupo de personas estén en las canchas. Ah, bueno, porque hasta ahora cada club pedía un certificado señalando que está con permiso, o sea, tiene permiso de la APF para acudir a un estadio de fútbol. Sí. Yo hablé con el doctor Bruste y él dijo incluso de que eso se iba a hablar, o sea, se iba a conversar otra vez con los dirigentes de tal manera que solamente los protagonistas estén en estos encuentros de fútbol, claro, hasta que termine o hasta que finalice el decreto, ¿no?
Sí, o sea, hasta el próximo día lunes. Una jornada, sería una jornada, exactamente, una fecha del torneo y después volvería, digamos, a ser normal, esperando que funcione esto que se está poniendo ahora, tratando de aminorar la marcha del nivel de contagio. Sí, Santi. Esta cuestión, doctor, de los parques, entendiendo que la salud mental es una cuestión clave, entendiendo que el esparcimiento también es fundamental, hay lugares que son abiertos que perfectamente podrían permitir, como de hecho hasta hoy, que la gente vaya sin mayores inconvenientes. ¿Cuál es el criterio puntual en términos epidemiológicos? ¿Cuál es el riesgo en los parques del tipo Ñuguazú, por ejemplo, doctor? Sobre todas las cosas que mucha gente no respeta. Hasta Ñuguazú te diría que se respeta mucho más. Pero fíjate en los parques que están, por ejemplo, en los barrios. Es el lugar de aglomeración, el lugar de encuentro, el lugar de la ronda de tragos. Y eso es lo que se quiere evitar. En realidad es la mitigación de esta tremenda circulación comunitaria que tenemos, de tal manera que con esto se logre un respiro, principalmente para los hospitales, ¿verdad? Porque realmente la situación ya pasa de ser crítica a quizá otra denominación, ¿verdad? Entonces, es simplemente lo que se quiere evitar es ese tipo de aglomeración de donde se han visto que la mayoría de la gente se contagia. Doctor, modalidad delivery sí, pero compras presenciales solamente, por ejemplo, farmacias, supermercados, por ejemplo, los shopping. ¿Van a poder seguir abiertos solo para delivery, librerías, por ejemplo, ese tipo de comercios? Solo para delivery, Sani. Ah. Sí, ¿y los shopping van a estar abiertos o cerrados? Cerrados van a estar, Sani, los shopping. Y en cuanto a la pregunta que hiciste por ir a Cacupé, Sani, sí. La circulación va a estar restringida, a no ser que vos tengas comprobado que te vas, por ejemplo, a la misa en Cacupé y que estás agendada para ello. Entonces, lo que va a estar prohibido es la circulación de ciudades en ciudades, porque lo que se quiere evitar es que la aglomeración de las personas, justo en estos días santos en que las personas están un poco más libres. Eso también para responder un poco la pregunta de Santi con respecto a los parques. Son días feriados que la gente no va a trabajar y son esos días en que la gente se vuelca justamente a los parques para caminar, y lo que queremos evitar es la aglomeración para tratar de enlentecer un poquito esta transmisión que tenemos, que es nuestra tercera ola. Doctor, el tema de las actividades esenciales, de nuevo insistir en eso, y las no esenciales que podrán hacer vía delivery. Una librería, por poner un ejemplo, o cualquier otro rubro que no sea esencial, pero esté dentro del comercio, ¿podrá activar el mecanismo de delivery? Por ejemplo, si podría describirnos cuáles son esos rubros, doctor. Hablando principalmente de la parte gastronómica, ¿verdad? Yo realmente no sé si una librería, bueno, si tiene delivery, perfectamente yo puedo hacer un pedido de un libro, ¿verdad? Y me llevan sin ningún problema. Hay un montón de aplicaciones que tenemos actualmente, ¿verdad? Y cuando hablamos de esenciales, están los supermercados, farmacias, consultas y aquellas personas que trabajan, por ejemplo, personal de salud, policías, periodistas, ¿verdad? Que tienen cómo demostrar que están trabajando y no están en una actividad de ocio. O sea, esa es, digamos, el carácter de este decreto. El sector de construcción, obras civiles, obras públicas, está habilitado para trabajar, veíamos en la comunicación que hacían. Aquellos que proveen a estos sectores, ferreterías, sanitarios, ¿podrán trabajar también sin ninguna dificultad? Sí, porque van a tener que, o sea, es como un delivery también, en el caso de hacer llegar hasta el lugar de la construcción los materiales, ¿verdad? Así que no van a tener inconvenientes tampoco en ese sentido. ¿Cómo se hace en la constancia de trabajo, teniendo en cuenta que muchos que están trabajando en Asunción viven en el interior? Hay muchísima gente que se traslada desde, por ejemplo, Yaguarón, a lo mejor albañiles, constructores, personas que están viviendo en otros departamentos. Se hace a través de una constancia firmada por la empresa. Nosotros, por ejemplo, acá en el ministerio
hay gente que vive en el interior y tiene que venir a trabajar, entonces se pide una constancia con el nombre y apellido de la persona, el número de cédula, y se deja constancia, ¿verdad?, de pase libre, y se explica de que es un personal, por ejemplo, del Ministerio de Salud. Así también pasa con las empresas, por ejemplo, constructoras, ¿verdad? El encargado de la empresa constructora emite un documento que es una especie de salvoconducto con firma y sello de la empresa, ¿verdad? Eso pueden ellos tener en su celular para no utilizar papel y no tener que manipular eso, y con eso es suficiente. La doctora, ya que hizo mención y contestación a Sani sobre el ejemplo acá, Acupé, por una actividad laboral, etcétera, entendimos que lo que el decreto va a decir concretamente es que la limitación de la circulación nos restringe a nuestra vivienda habitual. Ejemplo, San Bernardino. ¿Cuántas personas tienen una residencia en San Bernardino, en Altos y todos estos nuevos lugares que se han ido creados en estos últimos tiempos? ¿Cómo puede la gente decir, mire, yo tengo una casa en San Bernardino, quiero ir a estar allá en la Semana Santa, ¿puedo hacerlo? Yo creo que sí, Oscar. El tema es, por ejemplo, las distancias, todo va a estar restringido, corta distancia, y mediana y larga distancia. Sí. En el tema de colectivo, por ejemplo, sí, para viajar. Esos días santos, si ustedes, yo no creo que haya mayor inconveniente si es que se explica a las barreras, porque van a haber barreras de policía y militares y la fiscalía, de que tienen una casa en San Bernardino y se van a quedar. Lo que no van a poder hacer es irse a San Bernardino y volver todos los días probablemente. O sea, va a ir, se queda allí hasta que termine la vigencia del decreto. O probar. Lo que pasa es que hay muchas cuestiones complejas como las que estás preguntando, de que cómo uno demuestra que tiene una casa en otra ciudad y que se va a ir a quedar ahí. El tema pues es evitar las aglomeraciones. Yo creo que mucho pasa por la conciencia de cada uno también. O sea, si yo engaño a la barrera para irme de fiesta o ir a casa de una familia o de unos amigos y después vuelvo, entonces probablemente yo crea que engañando estuve bien, pero realmente lo que hago es poner en peligro a otras personas. Sí, se entiende. Doctora, ¿y qué va a pasar con aquellas personas que trabajan en Asunción y que en Semana Santa van a saludar a sus familiares, a quedarse con sus familiares? No, por ejemplo, en Santaní. No van a poder irse a Santaní, pero sí van a poder irse a San Bernardino, los que tienen casa. Sani, justamente eso es lo que queremos evitar, que las personas vayan a los lugares donde tenemos una alta circulación a los lugares donde no hay una alta circulación. La cuestión que queremos hacer es evitar que este contagio siga tan masivo. O sea, queremos lentecer un poquito esto, porque lo que queremos tratar de evitar es que colapse nuestro sistema y llegar al punto en que no haya ni siquiera una silla en un hospital para recibir a un paciente. Entonces yo creo que mucho pasa por la conciencia, y ahí está donde tenemos que participar todos, ustedes, nosotros, los médicos y todo quien pueda, llegar a la ciudadanía y hacerles comprender que tenemos que parar un poquito la pelota y ver qué es lo más importante. Yo creo que nada es más importante que la vida y la salud de las personas. Entonces, mi familia vive en Cacupé, pero no me voy a ir a Cacupé a verles, no les voy a arriesgar a mis padres a que tengan la probabilidad de enfermarse porque yo me quiero ir a verles. Puedo esperar, voy a sufrir y todos vamos a sufrir porque nos da gusto no ver a nuestra familia, pero prefiero verlos vivos y verlos sanos en algún momento, o hablar con ellos todos los días, hacerlos llamadas, que irme y después tener que soportar mi cargo de conciencia por haberlos enfermado. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer entender a las personas, que no queremos que la gente se siga enfermando y que lleguemos al punto de que no podamos sostener más esto. Sí, yo entiendo la intención, pero para que no haya diferencias nomás entre el que puede ir en auto y el que no puede ir en auto. Respecto, doctora, a la cuestión del sistema sanitario hoy mismo y cómo estamos, los últimos números, de nuevo, son números muy altos. Esos números altos en cuanto a casos positivos, que a veces mucha gente mira de costado ya a esta altura, en realidad son los casos que potencialmente podrían convertirse en casos de internación o casos de terapia eventualmente.
Hoy en números, si desglosáramos cómo estamos, doctora, con materia de camas, ¿cómo podríamos desglosar esos números? ¿Y cómo hace hoy un paciente que requiere con urgencia de terapia? Te voy a dar un ejemplo, Santi. Ayer, 220 pacientes entraron a terapia intensiva, de los cuales salieron de alta 140 pacientes. La mayoría de esas altas fueron fallecimientos. Entonces, ese es el número de movimientos que tenemos todos los días. Tenemos pacientes que están en las urgencias, los respiradores que teníamos guardados para casos de ultra necesidad ya están siendo usados en las urgencias. Hay hospitales que están totalmente saturados en cuanto a pacientes que están esperando, y todos los que llegan, lastimosamente, cada vez más jóvenes, son pacientes que requieren de oxígeno para poder estabilizarse y respirar un poco mejor, mejorar lo que es la mecánica respiratoria. En realidad, estamos en una situación muy crítica. Eso es lo que me gustaría tanto que se pueda entender, porque está complicado, y si no nos ayudamos todos, Santi, esto va a ser ver gente joven morir, ver gente anciana morir, ver gente morir, duele. Ver nuestra familia enferma, duele. Y todos los días tenemos colegas que tienen su papá, su mamá enfermos, y tenemos que estar corriendo por todos lados a ver si cómo podemos ayudar para que puedan conseguir una cama. Esa gente que llega a los hospitales y no tiene lugar, ustedes no se imaginan la llamada de teléfono que tenemos todos los días de gente que está necesitando una atención más compleja que la de una atención simple. Entonces, para eso, ese es el pedido y el ruego que prácticamente hacemos, un llamado a todos, de que nos despertemos y que veamos nuestro alrededor. No está fácil esto. Doctora, y si nos paramos un poquito, nos vamos a complicar. Doctora, hoy doña Josefa va de urgencia ya al hospital de Caacupé y el médico nota que tiene criterio para de inmediato ingresar a terapia porque necesita ser intubada. ¿Qué pasa con ese caso concreto? Ese médico le va a intubar a doña Josefa y le va a conectar a un respirador en la urgencia y va a llamar al servicio de SEME para activar la búsqueda de cama en terapia intensiva. Pero probablemente doña Josefa se va a quedar 24 horas esperando en la urgencia con el respirador porque no tenemos cama libre actualmente. Eso porque no tenemos cama libre, pero sí tenemos respirador. Entonces la pregunta es, ¿cuánto más tenemos de respiradores como para poder tener en urgencia a esa persona? No tenemos demasiados más, Santi. Tenemos 50 más aproximadamente. Qué bárbaro. Bueno, terrible todo Están esto. todos repartidos. Además del decreto, entonces, llamado a la conciencia, ¿verdad? Para que la gente no se rebusque para dar la vuelta y no cumplir lo que se está pidiendo. Así mismo, Sani. Gracias a ustedes por siempre apoyarnos. A nosotros los médicos estamos en una situación difícil y yo creo que todos juntos, y si nos ayudamos, vamos a poder salir adelante. Así es. La preocupación es de todos. Acá Santi sí ya se enfermó, Oscar y yo todavía. Entonces, bueno, también está el tema del recontagio, que uno se puede contagiar y bueno, estamos todos preocupados por nosotros y por supuesto por nuestros familiares. Así es, todos. Sí, todos estamos expuestos, todos podemos enfermarnos gravemente y realmente es una situación complicada, así que les pido por favor que se cuiden, que cuiden a su familia y que nos cuidemos entre todos para poder vencer. Yo siempre digo, el paraguayo es fuerte y tenemos que ser fuertes una vez más y aguantarnos ciertas cosas y frenarnos en ciertas cosas que nos gustan tanto a los paraguayos, como estar todos juntos, compartir un tereré, compartir un mate. Yo creo que eso duele mucho porque el paraguayo es muy social, somos muy familiares y queremos estar siempre juntos, darnos un abrazo. Pero de hacer una paradita a eso, porque nada es más importante que la vida de nuestra familia esté bien. Muchas gracias, doctora. A propósito de esto último que acaba de señalarnos la doctora Leticia Pintos, hay que decir lo siguiente después de estar escuchando hasta el momento, al menos, las apreciaciones de los que están